tengo conmigo a Alexandre Martinelli. Actualmente él es el CEO de BSM Forwarding o BSM Forwarding de México. Cuando uno piensa en carga líquida, piensa luego en esos buques tanqueros enormes para petróleo, etc. Pero en realidad cuando hablamos de carga líquida en contenedores es justamente poder mover productos que antes solo se movían en ese tipo de buques, aprovechando la estructura base del contenedor. También hay temas de compatibilidad. Un error que puede también o que puede suceder es, por ejemplo, tú tienes que revisar para el uso de un isotanque. Es importante que sepas qué cargas ha usado. Obviamente hay varios grados alimenticio, etc. Pero aún así tienes que saber cuáles han sido las cargas anteriores, por ejemplo, en la industria petroquímica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The Power of Selling Talks y hoy estoy muy contento porque el día de hoy nos encontramos en las oficinas de BSM y tengo conmigo a Alexandre Martinelli, quien es un especialista en carga bulk container, carga líquida, flexitanques, isotanques y todo este maravilloso mundo, y él nos va a compartir pues este fascinante mundo de los líquidos. Y durante la próxima hora, quédense hasta el final porque vamos a tener una conversación súper potente con Alex. Alex, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí en tus oficinas. Gracias por vernos por segunda vez porque les tenemos que platicar que tuvimos un tema con la primera entrevista. Esperamos encontrarla en algún momento y poderla mostrar. Pero estamos aquí de nuevo haciendo esta dinámica. Yo les voy a leer un poco de quién es Alex para que, pues para los que no lo conocen, puedan conocer un poquito de su trayectoria. Y Alexandre Martinelli es un líder de logística internacional, especialista en carga de ventas, especialista en ventas de carga especializada con más de 20 años de experiencia gestionando operaciones de desarrollo de negocios, dirigiendo equipos comerciales en el sector marítimo, terrestre y de transporte de líquidos a granel. Actualmente, él es el CEO de BSM Forwarding o BSM Forwarding de México, empresa dedicada a soluciones logísticas integrales, donde lidera la estrategia de crecimiento y expansión internacional. Y antes de ocupar este cargo, Alex estuvo en ventas como director de ventas en MSC, una naviera muy, muy reconocida en el mundo, una de las navieras más importantes, yo diría, dentro de los top 3 de navieras, donde 4 años impulsó contratos clave, fortaleció relaciones con clientes estratégicos en múltiples industrias, incluyendo químicos, bebidas y alimentos. Y su trayectoria también incluye un rol como Sales Director en Hillebrand Gory. Hoy día es una empresa de DHL o DHL Global Forwarding, donde se especializó en logística para bebidas y líquidos premium, optimizando el uso del bulk container como isotanques, flexitanques para maximizar la eficiencia y seguridad. En etapas anteriores, Alexandre también lideró el área de ventas de importación para Covet, dividiendo su tiempo entre México y Francia, y consolidó su experiencia como desarrollo comercial, como Managing Director and Business Development en su primera etapa en BSM o BSM Forwarding, la empresa que, pues ha trabajado durante una década en 2 periodos diferentes, ¿no? Y su carrera comenzó en Francia, pues hubo algunas prácticas que nos va a platicar aquí en el capítulo, trabajando con clientes y proveedores en distintos idiomas, mercados. Hoy Alexandre combina su conocimiento técnico de la cadena de suministro con una visión estratégica de negocio, convirtiéndose en un referente de las ventas consultivas, soluciones logísticas, carga líquida, bulk containers, isotanques, con enfoque de innovación, seguridad y valor agregado para el cliente. Y entre otras cosas, tiene una marca de vino y nos va a platicar de todo esto. Alex, dime si estuvo bien, me falta algo. No, fenomenal. Pero en tus palabras, cuéntale al público quién es Alex. Muchas gracias. Antes que nada, te agradezco mucho la invitación. Qué gusto vernos en segunda vez para esta entrevista. Y bueno, pues yo, como bien dijiste, soy francés, pero ya voy a cumplir pronto 20 años en México. Muy agradecido con México. Mi esposa, mis hijos nacieron aquí, son mexicanos, franco-mexicanos. Y bueno, pues yo siempre desde
casi desde chico supe que yo quería viajar y trabajar en un mundo donde se te daba esta oportunidad de conocer culturas, países, y bueno, pues estudié orientado hacia el comercio internacional y después de un intercambio al final de mi carrera, llego a México y pues de ahí ya no me he vuelto a ir. Muy bien, pues bienvenido. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en las instalaciones en el corporativo de BSM. Bienvenidos. Gracias. Y Alexander, imagina que tenemos enfrente un cliente que nunca ha oído hablar de bulk containers o de la carga líquida, o estos chicos que están estudiando comercio exterior, como nos tocó a nosotros decir, quiero meterme en este mundo. Cuéntales brevemente qué es la carga líquida y cómo se come, cómo se compone. Claro. O pues, cómo se bebe, más bien. También, cuando uno piensa en carga líquida, piensa luego en esos buques tanqueros enormes para petróleo, etcétera, que de hecho el grupo BCM viene desde ese mundo. Hoy día está muy metido en el tema de hidrocarburos, petroquímicos, etcétera. Pero en realidad, cuando hablamos de carga líquida en contenedores, es justamente poder mover productos que antes solo se movían en ese tipo de buques tanqueros, aprovechando la estructura base del contenedor, y dentro de ese contenedor tenemos un par de opciones. Tenemos el flexitanque, que es una bolsa de plástico de multicapas, se puede cargar de 16,000 hasta 24,000 litros. Esto va bastante para industrias como el vino, como aceites comestibles, algunos químicos no peligrosos, etcétera. Y luego tenemos la opción del isotanque, que eso creo que la mayoría de la gente lo ubica más, que pues esa cisterna adecuada al tamaño perfecto, digamos, del contenedor, y ahí se pueden transportar también cargas líquidas, mucho para la industria, por ejemplo, química, la industria agroalimenticio, etcétera, etcétera. Ok, y estos cilindros que van dentro de los contenedores normales, o sea, que vienen en bidones y eso, ¿también se podría considerar como carga líquida o no necesariamente? Sí, hay incluso otra opción que se llama EBC y son pues unos cubos de unos 1,000 litros. Pero bueno, ya implican más, digamos, maniobras, etcétera. La ventaja de estas opciones del Flex y del ISO es que te permite aprovechar toda la estructura que existe tan ya consolidada en rutas contenerizadas, ¿no? Ya difícilmente, o sea, llegas a cualquier punto con la oferta de las diferentes líneas navieras, entonces aprovechas ese fantástico network, pero transportando esa carga líquida. Te permite en cuestión también, vamos a decir, en cuestión de sostenibilidad, es muy positivo. Los isotanques pues se hacen después de cada uso, ciertos tratamientos, limpieza y se vuelven a utilizar. Los flexis ya se reciclan, se reciben la bolsa ya usada, etcétera. Entonces también es una opción en cuestión de medio ambiente bastante. O sea, hay proceso de limpieza, hay cuidado. Por supuesto. Todo esto está dentro de unas normas, ISO, etcétera. Entonces está muy, muy determinado. Incluso el tipo de producto, pues puede ser que no se pueda mover en Flexi, se pueda mover en ISO, viceversa. Todo es muy, muy estructural. Es un mundo bastante técnico. Bien. Alex, ¿y cuál fue este momento clave, ¿no? Donde dentro de tu carrera dijiste, me quiero dedicar a los líquidos? Bueno, ¿En la pasión por el vino? Es correcto. En mi caso, bueno, tuve la oportunidad de integrarme a Hillebrand, que como mencionaste es una gran empresa muy consolidada en el sector de vinos y licores. Y ahí es donde me ha tocado conocer más, de manera más precisa, especializada, la carga líquida. Y efectivamente yo amo el vino, disfruto mucho. Entonces para mí fue una oportunidad increíble de combinar mi trabajo, la logística, con mi pasión, el vino. Entonces, mi acercamiento a las cargas líquidas ha sido principalmente a través del vino. Oye, cuéntanos, ¿dónde compramos dónde compra la gente tu vino? ¿Qué? Bueno,
Digo, no es comercial, pero... Bueno, te agradezco el espacio. Nosotros traemos un champán. Entonces, un champán es un vino espumoso que tiene denominación de origen del norte de Francia. ¿De ahí es de donde vives? No. ¿De dónde naciste? No, yo nací en una zona de vinos, pero más hacia el sur, sobre el Ródano. Pero yo soy fanático de burbujas. Y bueno, ¿puedo mencionar la marca? Sí, dale. Se llama Charles Legend y la tenemos en Palacio de Hierro, la tenemos en Liverpool, la tenemos en varios puntos de venta. Ok, ¿es nivel premium? Es de diferentes... En realidad, para esa categoría, el champán es una bebida, uno piensa en festejo, lujo, etcétera, pero justo mi idea era traer un producto a México que sea de calidad-precio más accesible. Entonces es una botella que puedes conseguir a partir de los 1,200 pesos, que para un champán es un precio muy razonable. Bien, está muy razonable. Perfecto. Oye, pues muy bien, pues vayan a comprarla ahí a todas estas tiendas que están en México. ¿Se venden en algunas partes, en otras partes del mundo o solamente en México? Yo tengo la distribución para México, pero sí, llega a varios países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil. Nos ven en España, nos ven en Latinoamérica, nos ven en varios países. Bueno, en Brasil, por ejemplo, tiene bastante éxito. Ya, perfecto. Bueno, vayan a buscar esa marca. Alex aquí, en México, si nos mandan un mensaje, igual les conseguimos un descuento. Con mucho gusto. O un cupón. Con mucho gusto. Y bueno, la carga más desafiante, o sea, imagínate, de todas las empresas donde has estado, toda tu trayectoria, ¿cuál fue la carga más desafiante donde dijiste, tenemos que llegar, cumplir? Cuéntanos una historia. Pues ha habido varias historias, pero ya que estamos hablando de vinos, me voy a quedar con una historia relacionada. Y en México, la producción de vinos cada año se hace más importante. En México se consume mucho vino mexicano. Sin embargo, pues sabemos que depende de varios factores la producción, dependiendo el clima, dependiendo los factores naturales, puede haber menos cosecha. Y hace un par de años, un distribuidor o productor muy importante en México se quedó corto de producto y entonces trajimos una cantidad importante en flexitanques de vinos desde Europa del Este hacia Moldavia, que son países que no suenan en cuestión de vinos, pero en realidad donde empezó el vino es justo en esa... o rápidamente ellos han tenido la cultura de la viña. Entonces, el reto era grande porque ellos estaban quedando cortos de producto, entonces estábamos contratiempos, es algo que no hacían en esas circunstancias, tenían ciertos productos que traían en flexitanques desde Argentina o así, pero este producto era para compensar la situación de producción, entonces estábamos contrarreloj, era una cantidad importante, pues Moldavia es un país que puede ser un poco más retador, no todos los días importas desde ese país, pero bueno, todo salió bien, pudieron hacer mezclas y embotellar y digamos que en México nadie se dio cuenta que faltaba vino. Ok, entonces ese fue lo más desafiante, llegaron en tiempo. Llegaron en tiempo, pero sobre todo desafiante porque el cliente estaba particularmente estresado, preocupado, es más, casi nos decían, no va a funcionar esto. O sea, 2 veces nos dijeron, ¿y si mejor paramos todo antes de? Entonces, claro, pues eso pone una presión adicional todos los días, ¿no? De qué pasa. Afortunadamente no hubo derrame, no hubo ninguna situación, todo llegó en tiempo y forma. Y bueno, me gusta esa historia más que nada, esa anécdota, porque pues después, ¿no? Estás en el súper, ves vino, no te imaginas todo lo que ha pasado para que esté, pues, en la tienda disponible, ¿no? Sí, y luego yo, esta pregunta te la tengo que hacer. A ver, nosotros no es que tengamos favoritismo por nadie, ¿no? Por ninguno de los invitados que vienen, pero, por ejemplo, esta parte de que se vende más allá de un transporte, de un contenedor, porque cualquier vendedor puede llegar con una empresa de las muy reconocidas que comercializan vino y les dice, yo tengo tarifas de Chile o tengo tarifas de Francia o tengo tarifas de Argentina y yo te hago toda la logística y te hago todo el proceso de los marbetes en el puerto, etcétera. O sea, todo lo que sabemos que conlleva todo eso. Pero no nada más es eso. En tu experiencia, ¿qué es lo que
una persona como tú tiene que considerar cuando hace una propuesta de valor a un cliente, hablando de los desafíos? Es como... Por supuesto. Bueno, pues yo creo que hay que hablar de seguridad, hay que hablar en general en la carga líquida. El tema de la seguridad, el tema del cumplimiento normativo. Me parece que, bueno, ayúdame otra vez, estábamos enfocados en qué hay que considerar. Bueno, sí, yo en la parte de vinos, por ejemplo... ¿Qué se vende realmente más allá de vender un flete, ¿no? Correcto. Lo que pasa es de que muchos que estamos en el transporte, pues pensamos en nuestro contenedor. Ya lo que hay adentro, si es vino, si es coches, zapatos, juguetes, pues realmente no le damos una atención diferente. Pues en el caso específico del vino, de algunos químicos, de aceites, temperaturas, ya entran varios factores. Un principal, exacto, para asegurar, por ejemplo, en el caso del vino, el vino es muy sensible a los cambios de temperatura. En alimentos también. En alimentos. Obviamente hay la opción siempre de cargar en reefer y fijas tu temperatura, pero en este caso, si el producto es embotellado, bueno, asegurar que en todo momento el vino va a estar a buena temperatura. Por ejemplo, el tema del almacén, no es lo mismo contar con hacer la consolidación, es típico. Las grandes marcas no, pero muchos importadores hacen sus consolidados. Entonces traen 2 pallets de este proveedor, 3 pallets de este otro vino. Y entonces, ¿dónde se realiza la consolidación? Que el almacén tenga un control de temperatura, que siempre los vinos estén en las condiciones óptimas. También los tiempos. Obviamente el vino, dependiendo del vino, puede ser incluso vinos que tienen tiempos de lanzamiento. Se tiene que cumplir, pero aparte el tema del vino tiene muchos temas de temporadas. Si tu vino no llega a tiempo para la temporada de fin de año, por ejemplo, en estas fechas, perdiste hasta el 50% de las ventas de tu vino. Para los importadores es súper importante el nunca quedarse sin un producto. Si estás catalogado en un restaurante y de repente vuelve a hacer un pedido, el restaurante le dices, ya no tengo de este, pero aquí está el otro, te van a decir, no, gracias. Porque mi carta de vinos claro, mis clientes ya saben, ya buscan este vino y de repente ya no lo tienes. Entonces, o sea, no debe de pasar. No debe de pasar el no tener abasto en los restaurantes. Es correcto. Del usuario final que va y dice, quiero comerme este corte de carne, esta pasta o lo que sea con este vino. No, claro. Un restaurante de cierta categoría no se puede permitir tener en su carta de vinos un vino que no un comensal lo pida y no esté disponible. Mira, interesante. Yo ahí sí no soy experto en eso, pero qué interesante saber que si tienes en la carta, no puedes decir, no lo tengo. De cierta categoría, no puedes decir no lo tengo. Correcto. Entonces, los tiempos, evidentemente, es un factor súper importante. Y pues te digo, seguridad, normas, tiempos y efectivamente el control de temperatura y en general de la integridad de la carga es fundamental. Si incluso como operador logístico vas hacia el mundo de los vinos, pero también en la industria de petroquímicos, por ejemplo, carga líquida, también en la industria farmacéutica hay bastantes necesidades. Todos estos sectores son sectores donde las normas son súper estrictas y precisas. Entonces, ese conocimiento técnico es básico. Yo creo que un vendedor que quiere vender este tipo de servicios necesita una buena preparación técnica o un acompañamiento, un equipo atrás que lo pueda soportar en esa cuestión ya más operativa, técnica de conocimiento. Ahora imaginemos que tienes este tipo de vendedores como los vendedores que tú tienes aquí en BSM, que saben, que conocen, que son técnicos, que saben, porque obviamente vender esto es una parte de una venta técnica, no es como que cualquier trainee que dice yo vendo fletes de aquí para allá, no podría, ¿no? O sea, tendría que pasar un tiempo de capacitación para que él pueda llegar a esto. Las variables críticas donde tú como vendedor tienes que considerar siendo vendedor técnico, llámese petroquímicos, químicos peligrosos, no peligrosos, porque también los no peligrosos pudieran tener algún riesgo. Por supuesto. Derrames, en fin, 1000 cosas, ¿no? Las temperaturas de los vinos. O sea, ¿qué define una venta ganada y una venta perdida según tu perspectiva? Bueno, yo creo que primero justo el approach tiene que ser, habla de soluciones.
El tema de las tarifas vendrá después, pero hay industrias donde la tarifa es clave y tiene que ser tu primera carta. En este caso, para nada, todo lo contrario. Hablar de soluciones, compartir de tu expertise, nuevamente el tema de regulaciones, que sepas, cumplimiento. Me parece de que es importante que tengas bien dominados unos casos de éxito que puedas compartir, ojalá de la misma industria o de una operación muy similar, y tener la seguridad de que la empresa por la cual trabajas, la que representas, tenga atrás ese equipo que te va a permitir contar con soluciones, ¿no? ¿Y cuáles son los motivadores o estos perfiles psicológicos que tienen estos compradores de este tipo de productos? O sea, porque obviamente te vas a enfrentar con el experto. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los motivadores y los frenos que le podrían decir sí o no sabe esto? Bueno, muchas veces no es el típico ejecutivo o gerente de comercio exterior que viene más de la logística. Por lo general, tu interlocutor para este tipo de cargas va a ser alguien que viene de la parte técnica, justo, y que en algún momento típico de su carrera le han dicho, ¿nos puedes ayudar en la parte de la importación, esto? Y fueron aprendiendo la parte logística un poco más sobre la marcha, pero ellos son expertos. Entonces, el primer filtro criterio van a ser unas preguntas técnicas. Si contestas de manera adecuada, ok, igual y ya se va abriendo más. Pero yo siempre digo que no tenemos una segunda oportunidad de hacer una buena primera impresión. Entonces, estar preparado para captar esa pregunta que... Ahí sabes. Ahí hace la diferencia. Porque te digo, en general son perfiles que vienen más de la parte técnica y te van a preguntar más sobre este aspecto. Ya la parte, no sé, tiempos de tránsito, soluciones ya más logísticas como tal, lo van a ver, pero ya en una segunda parte si pasaste ese primer filtro. Oye, y pues obviamente recorriendo toda esta parte del conocimiento que tú hoy día tienes, obviamente nosotros no nacemos con ese conocimiento, hubo varios retos en estas propuestas iniciales que tú hiciste, ¿no? Claro. Entonces, en tu carrera, en tu historia, ¿recuerdas alguna de estas donde ya la tenías prácticamente perdida y dijiste, la voy a rescatar de esta manera? Pues mira, yo creo que el mantener el contacto con este cliente y decirle, mire, no se preocupe, me refiero igual y no cierras en ese momento una marca ni nada, pero mantén esa comunicación, le diga, por favor, estoy a sus órdenes, mismo si tiene una consulta en algún momento, aunque no esté yo involucrado en el embarque. Nosotros ganamos un cliente que tuvo una situación de derrame en el puerto aquí de Veracruz. Entonces, era jugo concentrado. Y bueno, la terminal de inmediato tiene un protocolo, las terminales tienen un papel clave en estas operaciones, un protocolo, se separa el contenedor, y bueno, como exportador tienes que actuar en consecuencia. En este caso, este cliente nos busca y nos dice, tengo este flexi, me reportaron un derrame y mi proveedor logístico no me dice qué debo de hacer. Okay. Y entonces ahí fue, por ejemplo, aprovechamos, le ofrecimos incluso el acompañamiento de un técnico. Es algo normalmente, por ejemplo, en el sector de flexis o así, en los puertos tienes gente que tiene esa expertise. Entonces, bueno, acompañamos en esa parte. Lo que tuvimos que hacer es un transvase, se cambió de flexis. Ustedes hacen todas esas soluciones. Podemos hacer todo esto y en este caso, bueno, pues ya este cliente quedó feliz y nunca nos ha cuestionado. Y ahora sí, vamos a sentarnos a ver qué más tienes. Exacto, exacto. Ya te resolví tu problema y vayamos. Y durante el acercamiento comercial, te digo, parecía que no íbamos a trabajar, pues. Muy bien. ¿Y algún error? O sea, digo, claro, aquí siempre hablamos de lo bonito, hacemos los trailers, decimos, miren, tengo este experto, tengo este especialista, pero son seres humanos. ¿Recuerdas algún error que dijiste, ya sea de liderazgo, con un cliente, algún error que dijiste, creo que esto no debí de haber hecho,
me arrepiento, creo que lo hubiera manejado de esta manera. O sea, constantemente tenemos esos pequeños microerrores. No, claro. Es que me haces esa pregunta y nos ha pasado algo básico, un error. De verdad nos van a escuchar y van a decir, ¿cómo pueden cometer un error así? En realidad hay circunstancias, pero justo acabamos de tener una situación, ojalá que el cliente se reconozca porque se solucionó la semana pasada, que hace 15 días. Exacto, cuéntanos cómo se revirtió, ¿no? Tuvimos un embarque de vinos, insisto, el error va a sonar muy básico, pero lo que sucede es que se embarcó para Altamira en lugar de Veracruz. Se dieron cuenta el equipo de inmediato. Lo que pasa es que se reutilizó una reserva, hubo circunstancias. La naviera dice, el cambio de destino sí está en proceso. El barco sigue su travesía. Pasan los días. Y ya dices, pasado mañana llega el buque a Veracruz, queremos que se descargue ahí. El punto es, al final, ante el cliente cometimos un error y puede tener muchas consecuencias porque nuevamente ese vino no puede estar varios días con el clima de Altamira y luego bajar a Veracruz, que es diferente el clima, pareciera. Correcto, pero en este caso dijimos, por también cuestiones de aduanas, etcétera, va a estar más complicado el recargar el contenedor y cambiar. Entonces, lo que hicimos, bueno, o sea, digamos, fue trabajo de coordinación con el cliente, porque claro, no tenía ni un agente aduanal dado de alta ahí. Es un error muy básico, pero yo la verdad estaba apenadísimo, aterrorizado, porque justamente es un error básico. Te puedo hablar de errores un poco más. Sí. Pero en este caso. Es muy simple que recibimos la documentación, no nos dimos ¿Cómo le vas a decir al cliente? Pues tu contenedor ya mañana lo descargan en Altamira. Afortunadamente el cliente fue bastante, pues no comprensivo, pero bueno, nos vamos a enfocar. Flexible, digamos. Se enfocó en solucionar. Sí. Entonces trabajamos de manera conjunta, evidentemente. Desde Altamira para México hubo unos sobrecostos, etcétera, pero en tiempos realmente perdimos 48 horas. Entonces, bueno, pues tuvimos oportunidad de volvernos a ver recién, nos echamos unos vinos de la terraza y pues nos sirvió de lección para todos porque es un tema que pudimos haber solucionado de manera fácil. Suena un error tan básico, dicen, ¿cómo les puede pasar? Les digo, en realidad hubo unas circunstancias por reutilización de booking, no es que la persona de plano se haya equivocado, pero el resultado se descargó en otro lugar. Para cuestión de vinos, es una situación, te digo, muy penosa, pero bueno, si te digo nunca cometemos errores, la verdad se cometen. Errores más serios pueden ser en cuestión de, por ejemplo, temperatura, de no considerar la temperatura adecuada, también, en un reefer, por ejemplo, o también en cuestión. O estos picos de cambio de temperatura. Sí, exacto. Sí. De hecho, de vinos caros. Para vinos también hay otra solución también para producto embotellado en este caso. Son mantas térmicas que se ponen dentro del contenedor. Bien. No mantiene la temperatura fija, pero justo hace lo que mencionas. Evita el cambio brusco, los picos. Sí. El cambio se hace más lento. Si hace mucho calor afuera, va subiendo la temperatura, pero poco a poco, y luego vuelve a bajar poco a poco. Para el vino, lo peor es esto, el cambio brusco, porque el vino es un producto vino. Y eso llega a suceder cuando aquí es verano y es otoño, y entonces ahí hay picos, porque el otoño de Europa es distinto. Y el verano de Sudamérica. El verano en Francia, España, Italia cada vez es más caro. Más caro, sí. También hay temas de compatibilidad. Un error que puede también o que puede suceder es, por ejemplo, tú tienes que revisar para el uso de un isotanque. Es importante que sepas qué cargas ha usado. Obviamente hay varios grados alimenticio, etcétera, pero aún así tienes que saber cuáles han sido las cargas anteriores, por ejemplo, en la industria petroquímica. ¿Qué producto ha habido anteriormente? Porque a veces, por mucho que hagas una limpieza, por temas de seguridad, de eventuales reacciones, no puedes cargar tu producto si anteriormente, el embarque anterior fue de este otro químico. Entonces, eso puede ser también
un error bien importante. Siempre digo, en el medio se conoce, sabe, se revisa, pero es algo, por ejemplo, que imagínate, tú dices, no, pero se hizo una limpieza, estamos hablando de que qué problema puede haber. No, pues sí, puede haber un problema. Entonces, hay mucha administración de riesgos aquí. Mucha administración de riesgo. De hecho, nosotros, por ejemplo, contamos con un seguro específico para este tipo de cargas, que nos protege, justo hablando de errores. Bueno, pues si la responsabilidad es nuestra, que no todos lo tienen tan específico. No todos lo tienen tan específico, correcto. Ya. Y por ejemplo, esta parte de, bueno, antes de que se nos olvide, lo del cliente ya se resolvió. Se resolvió, te digo, nos echamos un vinito y todo bien. Bueno, ya hubo hasta hubo, así es. Bueno, muy bien. Los siguientes pasos, ¿no? Decir, oye, bueno, lamento la pérdida. Mari, si nos escuchas, discúlpame nuevamente. Seguro que sí nos va a estar escuchando ahí, mándanos un saludo, por privado, por favor. Y por ejemplo, esta parte de, yo tengo una duda, ¿no? De cómo no llegas a ser tan abrumante, o no sé si decirlo así. Sí, o sea, en este pitch comercial que dan tus vendedores, sí, ¿no? Hoy día, ojalá que no estén bien los vendedores de Alex, ¿no? Para no ser tan abrumante con el que es técnico de estos clientes, ¿cuál sería el pitch ideal para no abrumarlo tanto con lo técnico, ¿no? Pues en realidad es muy fácil. Es un poco lo que hablábamos antes de soltar 2-3 informaciones claves base que ya muestran que sabes de lo que estás hablando, o mencionar unas referencias de clientes activos, de referencias comerciales, para que puedas, insisto, generar esa confianza o pasar ese primer filtro. Ya de ahí, evidentemente, que aparte de ese aspecto técnico de la venta, que ahí es muy específico, del resto, bueno, pues como siempre, ¿no? El saber acercarse al cliente y generar esa conexión, o sea, ya se vuelve una venta ya más tradicional. Entonces, yo creo que sí hay que empezar por la parte técnica, pero tener preparado, ya sabes de que vas a ver un cliente que mueve jugos o vinos o petroquímicos, ya checaste de qué químicos estamos hablando, tienes 2-3 datos ya preparados, listos. Yo sugiero mencionarlos en un principio de la conversación, generas esa confianza y pasas el filtro técnico y ya puedes hablar de otra cosa. Ya, o sea, romper como para que no se vea tan técnico, ¿no? Y el tema a ver, nosotros sin métricas, yo decía, sin métricas nunca hay nada, ¿no? Sin datos nunca hay nada. Hablábamos de un dato, de decir, investígate al cliente. Pero esta parte de métricas, datos que aceleran los cierres, porque hoy vivimos en un mundo y estamos viendo en mucha inmediatez. Correcto. Y en unos desafíos de presupuestos y de tenemos que crecer y tenemos que ganar. Y de repente, como director general de una empresa como la tuya, me imagino que debes de estar con ese presión. Presión interna, ¿no? Quiero más. ¿Cuál sería un dato así de práctico que tú digas, esto me puede acelerar la aguja? Buena pregunta. Pues hay varios factores, pero por ejemplo, como estamos hablando de industrias muy especializadas, el tener un acercamiento con las asociaciones puede ser un boost enorme. Incluso, por ejemplo, patrocinar algún evento donde se reúnen la industria petroquímica de México y de Latinoamérica. Bueno, ahí tienes que estar ahí, porque ahí en un espacio de... Tienes a todos. Y muchas veces son justo los tomadores de decisión. Y pon tú, están en una feria, están ocupados, no les interesa en este momento hablar o checar proveedores logísticos, pero ya tienes la tarjeta, ya sabes que si mueven, ya tienes una historia, una manera de acercarte al cliente. Nos conocimos brevemente en este evento y te digo,
Todas las industrias que mueven carga líquida, por lo general, tienen una asociación que es bastante ¿Y hacen este importante, tipo de eventos? influyente. Sí, los hacen. Incluso, por ejemplo, en lo personal, tengo el gusto cada año de ir a la Asociación de los Importadores de Vinos y Licores. Se reúnen, es una comunidad, por ejemplo, todos se reúnen, hablan, intercambian buenas ideas, buenos procedimientos, debemos de escalar esto con las autoridades, etcétera. Y yo una vez al año tengo oportunidad de irlos a ver para platicarles a principio de año de qué esperar en la cuestión logística, ¿no? Bien. Oye, Alex, sí. No, que en ese espacio, pues tienes, por ejemplo, en el caso de vinos, no sé, 10 de los 15 más grandes de México. Ok. No, pues hay que estar en esos eventos, ¿no? O sea, definitivamente. ¿Y cómo ves la parte de la visión al futuro en esta industria? O sea, ¿qué tecnologías existen? ¿No? Ayer hablaba yo con una invitada que viene de telemetría, ¿no? Que hay 1000 cosas nuevas que existen para medir. ¿Tú cómo ves la visión y la tecnología? ¿En qué etapa están? ¿Qué van a implementar? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo creo que hoy día, para el sector del que hablemos, cuando pensamos en tecnología, creo que la inteligencia artificial es lo primero que viene a la mente. En los últimos años, a raíz de la pandemia, la industria marítima en general, me parece que era un poco, no quiero ofender amistades, pero un poco antigua en el sentido de que, oye, todavía trabajamos con veles originales. Yo me acuerdo trabajando en la naviera. Sí, antes de la pandemia todavía, ¿no? En 2020, cuando todos estábamos en casa, teníamos que entregar tu revalidación. Claro, ¿qué haces cuando hay veles originales? Y parecía absurdo porque hay situaciones donde sí o sí necesitas un vele original, temas de carta de crédito, etcétera, y seguíamos trabajando de esta manera. Desde entonces siento que la industria ha invertido mucho en tecnología, en inteligencia artificial. Hay varias startups que están financiadas por las navieras. Y regresando a nuestro tema, creo que el futuro va hacia, mencionabas inmediatez, cada vez hay más soluciones para que desde tu teléfono sepas evidentemente dónde está tu carga, pero ya puedes controlar temas de temperatura. Puedes tener una alerta si se abre una puerta, si hay un movimiento violento, te da una alerta. Y yo creo que va hacia eso, de cada vez más la tecnología te da más inmediatez, más visibilidad. La visibilidad, siempre que pensamos en logística, suena tan básico, pero también en mi experiencia, a los operativos o customer service de cualquier forwarder, naviera, aerolínea, la primera pregunta o la pregunta más común es: ¿dónde está mi carga? Sí. Entonces, visibilidad, cada vez la gente espera más. Antes muchas empresas, incluso algunas, vendían así como, tenemos la visibilidad de tu mercancía. Pero yo me acuerdo de que visibilidad siempre, o sea, el primer tracking que yo visité fue el de DHL, ¿no? Claro. O sea, ese fue cuando tenías un sobre y decías, ¿dónde está? Te metías a FedEx o a DHL a buscar tu sobre, ¿no? Visibilidad existe. O sea, hoy día el que te diga, mi diferenciador es mi plataforma de visibilidad, no. Pero hoy he visto hacks de inteligencia artificial para protección al operador, para las puertas, para los controles de temperatura. Exactamente. Pero a través de inteligencia artificial que analizan los datos de algún lado. Y hoy he visto cosas increíbles en estas últimas semanas. Y te voy a decir, mismo de cuando hablamos de visibilidad o de tracking, claro, ya no puedes trabajar si no eres capaz de dar esa visibilidad, pero con base en inteligencia artificial nosotros trabajamos con una startup para que nuestro tracking basado en inteligencia artificial pueda anticipar. Entonces, es predictivo. Digamos, si ya sabe por todos los casos que tiene, reportes. Sí, lo alimentas. Lo alimenta y dice, no hay manera. La naviera dice que va a conectar el transbordo a este barco. Y esta plataforma nos permite alertar a nuestro equipo, decir, no va a pasar. No hay manera
que conecte tu contenedor en el buque ¿Esto que ya te está dice la disponible naviera. para tus clientes? Ya está disponible. Cada vez va mejorando, pero ya hoy día sí lo estamos ofreciendo a nuestro cliente. Sí, está buenísimo, porque ese sí es un diferenciador. O Sin sea, duda. el decir, yo te estoy prediciendo que Esto va a pasar. va a pasar y entonces mi equipo está un poco más atento, ¿no? No es como que, llama al call center de la naviera. No, correcto. Y es una locura porque se basa en los tiempos promedios de cada puerto, de cada terminal, sabe de cada país. Entonces, la verdad, los resultados cada vez, insisto, son más precisos y nosotros a veces para ciertos clientes entregamos un comparativo. El tracking de la naviera, lo que decía, lo que nosotros les dijimos y vamos viendo cuál fue lo más acertado. Sí, eso sí es innovación. O sea, eso sí es transformación, marca una diferencia. ¿Y tú cómo ves el tema de la sostenibilidad, ¿no? Dentro de este, todo el mundo habla de las emisiones, del euro, no sé qué. O sea, yo no sé si Latinoamérica, a ver, tú que vienes de Europa y que tienes mucha experiencia con tus agentes, con tus colegas allá, sabemos, ¿no? El tipo de unidades que existen, la parte eléctrica que no sé qué, pero ¿tú qué opinas de esta parte de la sostenibilidad? Bueno, primero yo opino de que tengo hijos, quiero que puedan vivir en un planeta decente y creo que nos tiene que preocupar a todos. Ahora, en la industria cada vez es un tema más importante. Las emisiones de los buques pues contribuyen de manera significativa a las emisiones de CO2. Entonces es algo que particularmente en Europa cuidan mucho, ha evolucionado mucho la tecnología de combustible, también, claro, ya que si temas de gas, si temas, ¿no? Hoy ya tienen GPS y sistemas de visibilidad también las navieras de este tipo de, claro, de emisiones. Nosotros en lo particular ofrecemos en cualquier cotización, se mencionan las emisiones que van a corresponder a este movimiento y ofrecemos, se indica un precio, el poder compensar. En este año sirvió para financiar un proyecto de reforestación en el estado de Hidalgo. Hace unos 3 meses tuvimos oportunidad todo el equipo de ir a ese bosque a vivir la experiencia de plantar un árbol, pero también somos 100% neutral, compensamos todas nuestras emisiones de esta oficina, por ejemplo, pero yo siento que no es suficiente y creo que en cuanto la sostenibilidad implica un sobrecosto, siento que la mayoría de las industrias todavía no están listas para dar ese paso. ¿Tú no opinas que la parte cultural de las personas que trabajan contigo también debería de contribuir? O sea, que no sea, porque de repente, nosotros hacemos marketing, nos encargamos de eso, ¿no? O sea, tenemos dentro de la consultoría, hacemos esas cosas. Y de repente estos posts, ¿no? Donde vamos a plantar un árbol, vamos a esto, solamente es marketing. Correcto. ¿No? O sea, tiene que ser... A eso me refiero que no es suficiente. Exacto, tiene que ser desde adentro de tu corazón, separar la basura, las baterías de litio, ya no utilizarlas, o sea, exactamente. Tiene que ser de corazón. Y entonces por eso creo que... Reciclar cosas. Ahora las cápsulas que ya se reciclan de una marca de café, sí, los de Espresso, sí. ¿No? Que tienes estos programas de reciclaje. Pero por eso creo que concientizar nuestras gentes ya es un primer paso importante. Exacto. Que realmente... O sea, realmente poner esa semillita en la mente de la gente de que sí importa, que sí hace una diferencia el que tires, que separes la basura, pues sí. Y te digo, me parece que hoy día todavía hay muchas empresas que lo harán muy bien, no quiero generalizar, pero sí creo que no estamos todos dispuestos todavía a pagar el precio que implica. Exactamente. Sí, o sea, el tener, o sea, porque también es un costo, ¿no? O sea, no estamos tan habilitados como en Europa, donde las casas están diseñadas para eso, que pensaron, como en Estados Unidos también, ¿no? Que pensaron que, o sea,
¿cuánto te cuesta un foco ahorrador versus los focos normales, ¿no? Entonces también tiene que ver con un tema de que no toda la gente tiene la posibilidad de hacer eso. Por supuesto, pero todos podemos hacer una diferencia. Sí. Entonces, por eso... Pequeños granitos de arena, ¿no? Así es. Con el simple hecho de las compostas, ¿no? O sea, cosas que puedes empezar. Alguien que fue que va a estar en el podcast nos platicaba de que culturalmente en su casa ella tiene ciertas prácticas. Entonces, bueno, ser un poco congruentes de lo que por supuesto. Diciendo. Oye, hablando de esta parte, ¿no? Y ahorita que decías que los flexitanques para el tema de la contaminación tienen habilitaciones, yo tengo una duda. O sea, ¿lo que transportas en un flexitanque lo puedes transportar en un isotanque? ¿O no necesariamente? ¿Qué es mejor? ¿Cómo ves el futuro de la parte de los bulk containers, no? O sea, hablando de cualquiera de los dos, de líquidos. En general no. Por ejemplo, la carga peligrosa se tiene que ir en isotanques, no se puede ir en flexitanques. Por ejemplo, o sea, hay ciertos commodities que hay ciertos commodities que van en uno, otros que van en el otro. Por ejemplo, un ejemplo pero fácil. El concentrado de jugo sí lo puedes... Sí lo puedes mover en un flexi. El vino también, pero el tequila no. El tequila tiene que ir en ISO. Exactamente por el grado el de whisky alcohol. Lo mismo. Exactamente. O sea, el vino, digo, el licor, digamos, que es flamable. Correcto. Digamos, son dos productos que corresponden a ciertos commodities. No es de que, lo voy a hacer mejor en flexi por esta razón o por el otro. Y ahí las empresas que producen estos vinos y que embotellan estos licores y que embotellan en sus países o en sus otras plantas, ¿ellos tienen su propia flota o cómo funciona eso? No. Bueno, puede ser que tengan una pequeña flota para ciertos movimientos, pero nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos con dueños de los isotanques y entonces, bueno, hay flotas. Obviamente un factor importante también que impacta en el costo es dónde están esos isotanques y versus dónde se necesitan y hacia dónde vayan si hay posibilidad de reutilizarlos. A lo que voy es, por ejemplo... Si tienen ese proceso de limpieza, sanitización... También, para volver pero por ejemplo, yo quiero exportar tequila, necesito isotanque en la zona de Jalisco, exacto, y bueno, pero si hay otro producto de importación y hay isotanques en la zona y disponibles, obviamente el costo va a estar mucho mejor. En algunos casos te tienes que traer el equipo hacia donde estás para poder de ahí cargar. Entonces hay países donde el flujo de importación, exportación corresponde muy bien, pero hay otros países que son muy demandantes en cuestión de isotanques. Y ahorita que hablamos de la sostenibilidad, la tecnología y todo, en 10 años, ¿tú cómo ves parte de los bulk containers? O sea, de ambos, o sea, ¿habrá algún otro? ¿Qué te imaginas? Que la IA nos va a... Bueno, yo creo que, de hecho, por ejemplo, en cuestión de flexitanques, siguen evolucionando el tema de las capas del plástico que permita mayor seguridad, limitar los casos. Te digo, el principal riesgo cuando cargas en flexi es el derrame. Entonces, sí se dice derrame, ¿verdad? Sí. Fuga. Sí, fuga. Entonces, sí, sigue evolucionando y creo que eso es un sector que sigue creciendo. Hay alta demanda. México no es la excepción. Entonces, también veo que empresas importantes están haciendo inversión en el equipo. Mismo grado alimenticio, por ejemplo, siempre el grado alimenticio hay más escasez de los equipos. Entonces creo que en general el sector tiene unos años de abundancia. Ya, muy bien. O sea, ¿crees que siga evolucionando? Sí. Y eso va a ayudar a la parte de las emisiones, a la parte de el reciclaje, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, bueno, yo creo que no sé si llegará un momento en que hasta un flexi se vuelva reutilizable, no lo sé, pero de que sí todas las empresas ya se preocupan por reciclar esas bolsas para que no terminen pues en la naturaleza, etcétera. Entonces, sí, yo creo nuevamente el futuro, la inteligencia artificial, no podemos hablar del futuro sin hablar de inteligencia artificial, y yo creo que también por ahí cada vez más los clientes tendrán más opciones, herramientas
en la cuestión de carga líquida en contenedor. Muy bien, gracias, Alex. Oye, estamos llegando casi al final del episodio. Les agradezco a todos los que se quedaron aquí. Pero yo te tengo un reto, que me contestes en 20 segundos cada una de estas cosas que yo te voy a preguntar aquí. Hoy vivimos un problema grave de los freight forwarders en las áreas de ventas. Sí. En la industria. Sin duda. No se pueden consolidar los equipos. Incluso lancé un masterclass que no se lo pierdan, ahí próximamente va a estar, para vendedores, para poder profesionalizarlos. Saqué un libro, que, por cierto, te traigo tu copia, Muchas gracias. para ayudar a los vendedores, porque por $50 más, $100 más, se van al otro forwarder y al otro forwarder. Y entonces no se consolidan ellos ni en una marca, ni en una empresa, ni se especializan. Se dicen ser Key Account Managers de Automotive, de lo que quieras, como se llamen en sus puestos, pero los dueños de empresas, los directores comerciales están sufriendo Sin duda. para consolidar a sus equipos comerciales. Entonces, en 20 segundos, contéstame, error más común de los vendedores nuevos. No conocer lo suficiente su propia empresa y entender las fortalezas de la empresa que representan. Yo no creo que puedas vender igual en cada empresa. O sea, como el ADN de tu empresa. Claro, entiende el ADN de tu empresa y enfoca tu venta sobre estos valores Totalmente. o fortalezas. Pregunta clave antes de cotizar. Bueno, más allá de las preguntas típicas de volúmenes y de referencias, yo creo que hay que buscar qué es lo que al cliente le está costando o dónde está esa parte que si se lo solucionas, bájala. Entonces, entender eso que le duele al cliente. Oye, ¿cuál es el mito más grande sobre el transporte de líquidos a granel? El mito más grande es de que es extremadamente complicado hacerlo. En realidad es cuestión de conocimiento y de seriedad, de tener a los socios comerciales oportunos, pero tampoco es un mundo tan diferente. Exacto. Oye, y hoy las frases, o sea, tú dijiste muchas aquí, pero ¿cuáles son las frases que más puertas te han abierto? Pues yo creo que las frases, más que frases, preguntas. Yo me gusta preguntar mucho. Hay que saber preguntar, no hay que incomodar a la persona que tenemos enfrente de nosotros, pero de estas preguntas que generan confianza, que invitan al intercambio, al diálogo, entonces preguntas. Yo diría, ¿y siempre lo he hecho así? ¿Y le interesaría? ¿Me explico? O sea, preguntar. Empatía, ¿no? Empatía, más, claro. Porque de repente el vendedor, decía un invitado que pasó en esta semana, decía, el vendedor es un ser solitario, que habla mucho y no escucha. Tienes no sabe, y no sabe preguntar. Pero tienes por eso yo hablo de hacer preguntas, sí, porque totalmente te van a dar todas las claves para poder cerrar el negocio. Oye, y 3 cosas que tú le enseñarías a un equipo comercial nuevo. Bueno, primero... En el sector. Obviamente. En el sector. Primero, enfocaría mucho la capacitación en que entiendan bien, obviamente, la parte logística como tal, tecnicismos, etcétera. Pero también trataría de generar esa conciencia del impacto que tiene su trabajo para esos clientes, para esas personas. Por ejemplo, aquí en BCM nos encanta, nuevamente, mi pasión del vino, pero organizar unas catas de vinos. Está bueno, sí, aquí sí, en la terraza. Felicidades por eso. Muchas gracias. Para el equipo. Sí, viene un catador, viene un sommelier. Y un sommelier por cata lo hacemos de uno de nuestros clientes. Entonces probamos 3, 4, hasta 5 vinos a veces de ese importador. Invitamos al equipo logístico ese día y el intercambiar, la gente se da cuenta del impacto de, no, y este vino y yo lo transporté y sí, el sommelier explica, este vino si hubiese estado demasiado calor sentirían un poco de vinagrado, fíjense en el cork y dicen, wow, yo sí, o sea, si me equivoco, pues esto no va a pasar. Entonces, sensibilizarlos, que se den cuenta el por qué hacen por lo que deben de hacer. Totalmente. A ver, termine esta frase. ¿El futuro de las ventas de carga líquida será? Será retador, pero muy enriquecedor. Yo creo que en el futuro
más industrias posiblemente se utilicen estas soluciones. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Te contactarán en LinkedIn o dónde estás? Claro, en LinkedIn, en Instagram, en LinkedIn, en Instagram, de BCM, ¿no? De BCM, la cuenta oficial, que no me la sé, pero BCM Forwarding. No, ahí vamos a poner todas las... Claro, y no en lo personal por LinkedIn, y yo siempre me encanta intercambiar, escuchar, así que a la orden. Y aparte del vino, ¿cuál es tu mayor pasión, hobby que tengas? Bueno, me encanta este trabajo, me apasiona, soy bastante... no quiero decir obsesionado, pero sí... pero te obsesionas por el éxito, te gusta lo que haces. Me encanta lo que hago, también... Pero un hobby que tengas fuera de esto. Pero un hobby, bueno, te digo, viajar, por lo general... O sea, pero de viajar con tu familia. Viajar con la familia, sí, no. Intento combinar a veces viajes de trabajo, pues si, por ejemplo, en la parte de vino... Lo divertido es que tus clientes normalmente, o los proveedores de los clientes, están en unas zonas muy agradables. Sí, entonces, bueno, aunque sea el fin de semana, aprovechar. Y evidentemente mi familia es muy, muy importante. Tengo 2 hijos chicos, una niña, un niño, 5, y mi niño va a cumplir este mes 8 años. Muy bien. Entonces, el pasar tiempo con ellos me encanta. Ellos ya ven un contenedor, ya, este es de tal naviera, ya empiezan a entender qué hace su papá para... Ah, mira, qué interesante. Así es. Pero, ¿convives con ellos en dónde? Bueno, nos encanta salir, pero salir me refiero a ir al parque aquí. Perfecto. A unas cuadras. Caminando. O a veces, sí, caminar, les encanta. Es una zona para poder caminar. Y esta zona, estamos aquí en Polanco, es una zona agradable para este tipo de caminar. Así es. Oye, Alex, pues muchas gracias. ¿Quieres mandarle un saludo a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, muchas gracias. A tus amigos? Pues yo un saludo evidentemente muy especial, un abrazo a toda mi familia, pero también a todos los amigos del medio. También un último comentario para los que igual y empiezan en esta industria. Sí quisiera decirles que es una industria muy, muy interesante, y la mejor muestra de que puedes combinar pasiones es esto del vino, que luego me pagan por probar vinos. ¿Qué podía soñar de mejor? Exacto. Muy bien. Pues Alex, muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes que se quedaron hasta aquí en este capítulo, yo soy Lalo Paz, les deseo felices ventas, muy buenos cierres. Pregunten, chicos, ¿no? Si son vendedores, ¿no? Y a los que compran, pues, un poco de paciencia, tolerancia a mis compañeros de ventas. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una siguiente emisión, en el siguiente episodio de The Power of Selling Talks. Gracias, Alex. Gracias, Lalo. Gracias.